Génesis. La plática de hoy está dirigida a la ley del karma. Esta ley del karma la dirige el supremo juez y maestro Anubis y sus 42 jueces en el Tribunal de la Justicia en la quinta dimensión, donde allí ellos gobiernan todo lo que se mueve aquí en la tierra, todo lo que tiene vida. Esta ley del karma está también como ley de acción y consecuencia, es decir, que todos nuestros actos, ya sean buenos o malos, tienen una consecuencia. Es también catalogada como causa y efecto, es decir, que todo el daño que causemos tiene su efecto, ya sea positivo o negativo. Muchas veces nos preguntamos el por qué existe desigualdad entre las personas, por qué unos nacen en la riqueza mientras otros nacen en la miseria. Unos nacen saludables y llenos de vida y otros nacen enfermos y con diversos defectos físicos. También observamos cómo algunas personas tienen todas las comodidades y no carecen de dinero, ropa, alimento. En cambio, otros desde los inicios de sus vidas sufren de hambre, viven en la miseria y sus vidas transcurren en una serie de problemas, dificultades y hechos muy penosos. Todas estas cosas son el motivo de que muchas personas caigan en el error de decir que Dios es injusto, que no hay Dios, o de pensar que Dios es el culpable de todo esto. Sin embargo, si nos detenemos a analizar, nos daremos cuenta de que estas cosas antes mencionadas constituyen la mejor prueba de que existen leyes que rigen todo lo creado, incluyendo nuestras propias existencias y las cuales no debemos violar. Todas estas cosas deben motivar nuestro espíritu investigativo para que podamos nosotros conocer las leyes que nos rigen, muy especialmente la ley de la balanza. Cuando conocemos a fondo el modus operandi de la ley de la balanza, que es la misma ley del karma, entonces podemos orientar nuestras vidas de una forma positiva y edificante. La ley de la balanza o ley del karma gobierna todo lo creado, y cuando se estudia profundamente, descubrimos que toda causa se convierte en efecto y todo efecto se convierte en causa. Esta ley, llamada también ley del destino, es una ley de compensación. Cuando uno viene a este mundo, trae su propio destino. Unos nacen ricos y otros nacen pobres. Si en nuestras pasadas existencias matamos, ahora nos matan. Si robamos, ahora nos roban. Así es como actúa la ley de compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Pongamos un ejemplo de esto. Las personas que matan, violan, roban, aquellas que hacen tanto daño a la humanidad, a la vida, a la tierra, luego dicen estar arrepentidos y ya está todo arreglado y perdonado. Aunque muchos piensen que es así, esto no es así. Y ese daño causado que usted le causó a otro ser, el dolor, el trauma y el sufrimiento, ¿dónde quedaría eso? Toda causa tiene su efecto. Así como en la vida hay leyes que rigen todo, también existen leyes superiores que rigen el mundo. Debemos aprender a desarrollar más que nuestros simples sentidos común, no quedarnos enfrascados en una sola cosa.
A través de esta ley se nos retribuye o cobra cualquier acto de nuestra vida, correcto o incorrecto. Con la vara que mediamos somos medidos, ya que esta es la forma como actúa la ley del karma. Se nos ha dado libertad, libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras viciadas existencias, y cada vida es el resultado de la anterior. Tenemos que recoger lo que nosotros mismos sembramos, aunque nos cueste dolor y sufrimiento. Así actúa la ley. Esta ley es una ley de compensación, no de venganza, pero toda deuda hay que pagarla. Pero también es necesario expresar que la ley de la balanza no es una ley ciega. Más que como un castigo, tenemos que aprender a verla como ley de compensación, que intenta restablecer el equilibrio universal. Muchas personas piensan que el karma posee un determinismo fatídico, que todas nuestras facetas de la vida pasan por una situación kármica que no es posible cambiar. Esto no es así. El karma es posible cambiarlo, negociarlo, pero para esto tenemos que vivir una vida recta y aprender a cambiar nuestros actos de modo de compensar todo el mal o desequilibrio que hayamos podido realizar en esta existencia y en existencias anteriores. El karma y el dharma. Karma y dharma son dos palabras de origen sánscrito. Karma significa castigo y dharma significa premio. Cuando hacemos una obra mala, se nos cobra, y cuando hacemos una obra buena, se nos paga. Existen tres tipos de karma fundamentales, que son karma individual, social y mundial. Karma individual. El karma individual, como su nombre lo indica, es el que se le aplica a un solo individuo por las violaciones y las malas obras que éste realice. Si una persona en la existencia pasada fue muy cruel, ahora viene con el karma correspondiente, que es la ceguera de nacimiento. Si practicó espiritismo y mediunismo, viene del karma de la epilepsia. Cuando la persona es muy fornicaria, contrae el cáncer como castigo o karma. La viruela es el resultado del odio. Y así sucesivamente. Karma social. El karma social es el que se le aplica a una sociedad por sus violaciones, sus atropellos a la naturaleza y en general por todos los daños que cause. Es en el caso en que vemos sociedades que sufren de hambre, que están falta de educación, que son afectados por enfermedades y epidemias y que reciben desastres como son ciclones, terremotos, etc. Todo esto se debe a que estas sociedades han violado la ley y tienen que recibir su castigo. Karma familiar y karma colectivo. Dentro del karma social se encuentra el karma familiar y el karma colectivo. Los miembros que componen una familia están relacionados en cuanto a sus karmas se refiere. Por eso han sido colocados juntos como familia por la gran ley. Todos sabemos que las familias generalmente sufren o tienen que pasar por momentos de ansiedad, dolor y angustia, en los cuales todos los miembros de la misma
reciben su castigo o karma familiar. Hay familias que siempre viven con su pesar, sufrimiento y llorando, pasando por diversas amarguras. Estos son puros ejemplos de lo que es un karma familiar. En el karma colectivo podemos ver otro ejemplo. Como un grupo de personas sin conocerse siquiera van en una guagua y de repente sufren un accidente en el que muchos pierden la vida, otros salen heridos, etc. Y también pudo haber alguien que no le pasara nada. Esto es debido a que no debía ese karma. Karma mundial. El karma mundial es el que se le aplica al mundo entero. Es el que tiene que pagar la humanidad entera, debido a la crueldad de los hombres, a los abusos que realiza la naturaleza y a todos los daños que le hemos hecho al planeta. El tribunal del karma. Así como aquí en el plano físico existen tribunales para juzgar a los que violan las leyes de los hombres, de la misma manera en la quinta dimensión existe el tribunal de la justicia divina. La ley del karma tiene un supremo juez que es el maestro Anubis. Junto con él trabajan 42 jueces o arcontes de la ley. Cuando estos maestros van a oficiar, utilizan la máscara de chacal, simbolizando la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley. Estos maestros están más allá del bien y del mal, y solo juzgan las obras, dándole a cada cual lo que se merece o se ha ganado. Nadie se puede escapar de la justicia, ya que en el fondo de nuestra conciencia existe el caón interno o policía del karma que toma forma cada vez que registra una acción positiva o negativa. La ley del karma no es una ley ciega y afortunadamente el karma es negociable, ya que esta ley no es una ley mecánica y la justicia actúa o está siempre acompañada de la misericordia. Nosotros podemos negociar nuestro karma con los maestros de la ley mediante prácticas y las buenas obras. Es posible que modifiquemos nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la inferior. Esto significa que una obra buena de gran magnitud puede anular pequeñas deudas. Si tenemos muchas deudas, lo que tenemos que hacer es realizar muchas obras de bien, de gran magnitud, para que el platillo de las buenas acciones pese más que el platillo de las malas acciones, y así obtendremos mucho dharma. Por eso esta ley que dice, al león de la ley se combate con la balanza, no solo se paga con dolor, también se puede pagar el karma haciendo buenas obras. Equilibrio de la balanza. Debemos hacer buenas obras para que paguemos nuestras deudas. El mejor de los negocios que podemos hacer es esforzarnos por tener un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar. Si nuestros pensamientos son rectos y puros, nuestros sentimientos no son desordenados, sino que son rectos y nuestra manera de actuar u obrar es ejemplar y recta. Entonces nuestra balanza se equilibra y estaremos de acuerdo a la ley. Karma planetario. Como consecuencia de la continua violación de las leyes divinas por parte de la humanidad involutiva que habita sobre la faz de la Tierra, nos espera un gran karma planetario. El humanoide intelectual se ha encargado de destruir y de deteriorar el planeta en el cual vivimos. Vemos cómo están siendo destruidos los bosques, las aves,
y los distintos animales, acabando de esta manera con la vida en el planeta. De la misma manera se están contaminando los ríos, mares, el aire, el suelo, etc. Paralelamente, se lleva a cabo la semidestrucción del hábitat orgánico por culpa del hombre. Empieza a presentar síntomas catastróficos que afectan su aspecto y conformación geológica y estructural, como son las grietas submarinas, la revolución de los ejes de la Tierra, la entrada en actividad de viejos y nuevos volcanes, la inestabilidad de la corteza terrestre, causa de los terremotos en cadenas, entre otros. Apreciado oyente, siempre recordemos, quien tiene con qué pagar sale bien de sus deudas. Quien no tiene con qué pagar, paga con dolor. Al tribunal del karma solo le interesan los hechos y no las intenciones. También se paga karma por el bien que se puede hacer y no se hace. Una ley superior lava una ley inferior. El amor es la ley suprema. Al león de la ley se le combate con la balanza. Hagamos bien por toneladas, pues con ellos podremos pagar. Equilibremos la balanza con un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Aquí y ahora, de instante en instante. Si te gustan estos tipos de contenidos, no olvides suscribirte y darle a la campanita.